Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día jueves 2 de octubre continuamos estudiando el libro de Isaías, ya sobre el capítulo 19, todavía en la parte muy inicial de Isaías. Este capítulo 19 que nos ofrece el libro de Isaías, de los cuales pues, varios capítulos hemos venido leyendo, analizando, estudiando. Hemos encontrado que son unos libros tremendamente proféticos, unos libros que hablan de la profecía contra Siria, de la profecía contra Moab, de la profecía contra un montón de gente y de pueblos que en su momento eh, atacaron o subyugaron al pueblo de Dios, a la tribu de Judá, o bien en su caso los israelitas. Hemos visto muchas profecías en este libro de Isaías. Y bueno, pues el día de hoy, con el capítulo 19, no es la excepción. El día de hoy viene una profecía en el libro de Isaías que es tremendamente poderosa y que a título personal, aún habiendo hecho mi mejor esfuerzo para preparar la temática de la charla del día de hoy, me encuentro en esta preparación con que este capítulo 19 se presta, es a mi leal saber y entender, una dupla, una dicotomía, una ambivalencia. ¿Por qué razón? Pues porque este capítulo 19, que es toda la profecía contra Egipto, se aplicaría tanto al momento histórico faraónico del momento como al momento histórico de hoy. Solamente que ya ese Egipto no se llama Egipto, ya nosotros tenemos otros Egiptos, nosotros tenemos otros desiertos. Entonces, si uno empieza a ver lo que plantea esta profecía del capítulo 19 de Isaías, empieza uno a ver que eso aplica tanto allá, hace 2300, 2400 años, como a hoy. El punto radica en de qué manera yo logro identificar cuál es mi Egipto y qué voy a hacer con él. Y lo que se hace y suena más interesante es qué va a hacer él conmigo. Cuando me refiero a él, me refiero a ese Egipto, no a Dios. No, normalmente Dios no obliga a las personas. Usted tiene que elegir libremente adherirse al pacto de Dios en Cristo y obrar conforme los puntos de ese pacto. Entonces, si uno no conoce ese pacto que hizo Dios con nosotros a través de Jesucristo, entonces usted no va a poder pactar nada. Usted no va a poder acogerse a ese pacto que hizo Dios, no el hombre, lo hizo Dios. Y ese es el elemento que les decía hace un momento que genera esa dicotomía, esa dupla, esa dualidad. Es decir, o estamos hablando de ese Egipto de esa época que es totalmente aplicable, o estamos hablando a ese Egipto de hoy en día. Y lo que básicamente vemos es que para el momento histórico, ese Egipto que a través de los faraones oprimía al pueblo de Dios, subyugaba al pueblo de Dios, que era grande en muchos aspectos, ahora se va a ver totalmente destruido, totalmente subyugado a Dios.
y que por el contrario lo que va a hacer el pueblo de Egipto es servir y adorar a Dios, como le ocurrió otrora, y ya lo habíamos visto, al pueblo de Asiria. Recuerde que ese pueblo de Asiria fue utilizado por Dios en varias ocasiones. Entonces, muy interesante empezar a ver hoy en día qué va a pasar con ese Egipto nuestro. O sea, cómo nosotros vamos a ser capaces, por la obra de Cristo a través del Espíritu Santo, de subyugar esos Egiptos que tenemos, es decir, los que ahora nos tienen subyugados, llame pecado, llame trabajo, llámese cualquier cosa, que sea contraria, por supuesto, a los planteamientos de Dios o los planteamientos bíblicos. Entonces vuelve la pregunta, si usted no conoce los planteamientos bíblicos, pues hombre, cualquier cosa que usted crea ahora va a estar bien, lo que usted crea eso va a estar bien, pero es que no está bien, eso es como ese plato típico, eso está mal. Entonces vaya echando números a la cosa. Hay dentro de esta tremenda y terrible profecía en contra de Egipto, hay un planteamiento en el versículo 1 que llama poderosamente la atención. Y es la forma en que el profeta establece la llegada de Dios a Egipto. Dice, vendrá en una nube ligera. ¿Qué querrá decir esa nube ligera? Querrá decir que vendrá sin violencia, querrá decir que vendrá de una manera muy evidente, muy visual, querrá decir que vendrá en forma sigilosa y calmada sin que nos demos cuenta. Entonces, ocurren dos elementos a analizar con esto. Pues, lo primero es que esa interpretación de cuál sea la nube ligera en la que va a venir Dios a Egipto no cambia en lo absoluto el concepto de la profecía. ¿Y cuál es el concepto de la profecía? Hombre, el concepto es que Dios viene a hacer justicia. Dios viene a realizar juicio. Venga en un caballo blanco, venga en forma de viento, venga en una nube ligera, venga en una nube densa. Entonces, a ver, que es que esa nube ligera quiere ir cada sigiloso, maravilloso, pero va a venir. Ese es el concepto. Y lo segundo es que de acuerdo a Apocalipsis y de acuerdo a los textos evangélicos, especialmente el de Juan, nos vamos a dar cuenta de que en todas partes dice que cuando Dios regrese en Cristo, va a hacerlo sin que haya eh, una fecha conocida o manejada por la gente. Dice que va a haber unas señales, los podemos encontrar en Mateo 24, las señales del fin de los tiempos. Y dice que va a venir de manera sigilosa. Entonces ya cada uno irá mezclando allí desde Mateo 24, esos textos de Apocalipsis, esos textos de Juan, para dar la interpretación que, reitero, mejor se ajuste a su estudio teológico, a esa hermenéutica bíblica que usted pueda tener. Entonces, así las cosas no es muy relevante el cómo. Lo que sí es muy relevante es que es inminente, es absolutamente clara y contundente la venida de Dios. Eso respecto a ese elemento que puede traer o no alguna ambigüedad, pero que pues pienso yo que no es relevante, no dentro del contexto teológico que pretendemos tener al acercarnos a Dios, ¿sí? Ayer, el día próximo anterior, miércoles 1 de octubre, en una reunión hablábamos de un tema inherente al pecado, pero como fue por la rama, no, yo no me fui por la rama, ya voy a retomar.
Es que tiene toda coherencia, tiene toda unión con lo que estamos tratando. Y lo que hablábamos ayer era básicamente cuál era el pecado que más detesta a Dios, que más rechaza a Dios, que castiga de una manera muy reiterativa a lo largo de toda la Biblia, Dios. Entonces surgieron como una lluvia de respuestas, unas muy ligeras, otras muy interesantes. Y creo que eso es como muy personal. ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué crees? Ahora bien, otro planteamiento es qué dice la Biblia. Venga, a ver. Entonces, creo yo que el pecado que más puede rechazar Dios es la idolatría. Y si nos fijamos a lo largo del tiempo, de toda la historia de la humanidad, ese ha sido el pecado que ha marcado como la parada, inclusive el, el pecado del huerto del Edén, más allá de la mentira, más allá de la desobediencia, más allá de todo esto, fue un pecado básicamente de autoidolatría, pecado de soberbia. Y seréis como dioses, dice allí en Génesis 3. Seréis como Dios, ya yo quiero ser como Él, yo quiero ser Dios, o sea, yo mismo me idolatro. Entonces, ese pecado de la idolatría es lo que reiterativamente Dios ha estado castigando. Y en cuanto a eso, ahí es cuando cae el palo y mata al hombre, ahí nos volvemos a meter al tema. En cuanto a eso, ocurre algo muy interesante. ¿Por qué? Porque Egipto era básicamente un pueblo, primero que todo, politeísta, tenían muchos dioses, y segundo que todo era un pueblo básicamente idólatra, estaban llenos de ídolos. Bien es conocida la diosa Isis, el dios Ra, el dios Anubis, el dios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, una cantidad de dioses y a cada uno, la diosa Osiris, ¿sí? A cada uno le llevaban su sacrificio, su ofrenda y su consulta. Entonces era un pueblo que tenía una tremenda idolatría. Y lo que se ve allí en lo que escribe en los primeros versículos de este capítulo 19 del libro de Isaías, y es muy claro, de hecho reiterativo, el comentario allí es de que temblarán los ídolos egipcios, temblarán de miedo y de terror. Allí temblarán esos ídolos egipcios. Y es muy particular. ¿Por qué? Porque ese mismo planteamiento de el temblor de los ídolos de muchas veces se repite en Jeremías 46. Si usted vaya al profeta Jeremías capítulo 46 y habla de que los ídolos egipcios iban a temblar. O sea, es totalmente hilado. Lo vemos en Ezequiel 29, lo vemos en Ezequiel 32. Es decir, en varias partes de la Biblia se hace referencia a esta condición de idolatría y de cómo esos ídolos creados por el hombre van a temblar y se van a quebrar y no va a pasar absolutamente nada con ellos bueno. Van a ser destruidos porque Dios no comparte su gloria, ¿sí? Dios no comparte su gloria. O sea, no puede haber idolatría desde ningún punto de vista. Pues revisemos el primer y segundo mandamiento de la ley de Dios. Los encontrará allí en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Claramente está planteado pues cuáles son los dos primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te postrarás ante ellos, ni les adorarás, ni toda esta cuestión. Entonces, venga que con ese caer de esos ídolos egipcios en esta profecía contra Egipto, planteada por el profeta Isaías, estamos en el capítulo 19, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es la profecía? No, pero que va a ser la caída de los ídolos, sí, pero ¿cuál es?
el desarrollo, qué es lo que está pasando a través de esta profecía, qué es lo que va a ocurrir, pero pues como dicen las señoras chismosas de mi pueblo, pero contame con lujo de detalles. Venía a ver, contame con lujo, voy a traer tintico. Entonces me lleva a tener tinto aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a pasar básicamente 13 cosas que definen con ese lujo de detalles qué es lo que va a acontecer para Egipto y para sus ídolos. La primera de esas cosas, les decía hace un momento, es que lo primero que va a pasar es que tiemblan los ídolos egipcios. Es lo primero que va a pasar. Va a pasar ahí. Ah, entonces las estatuas van a temblar. No, pues yo no. O sea, realmente no creo que eso haya sido. Pues posible, la Biblia no dice que sea textual o que sea un concepto teológico. ¿Sí? La Biblia no es muy explícita en eso. Vuelvo al punto. No es de mayor trascendencia. O sea, el problema no está ahí. El problema radica en que había idolatría y que Dios no comparte su gloria y que iba a destruir esa idolatría, esos ídolos. Entonces, sobre que los ídolos iban a temblar o no, yo no sé si era textual o era metafórico, en cuál era el contexto hermenéutico en el que se está moviendo el concepto, ¿sí? Pero reitero, no es trascendente dentro de la profecía misma. No faltará el que diga, pero ¿cómo no va a ser trascendente? Que es que adelante, pues bienvenido el concepto, bienvenida la opinión, ¿sí? Lo que no quiero es detenerme en algo que realmente no creo que sea pues de la mayor trascendencia. Lo segundo que va a ocurrir es que va a generar Dios en el pueblo egipcio y entre los egipcios una tremenda confusión. Va a haber tal confusión en el pueblo egipcio que se atacarán unos con otros, familias contra familias. Los pueblos que había dominado y que había conquistado eh, el pueblo egipcio se van a ir unos contra otros. O sea, todos contra todos. Confusión, caos. Eso es lo segundo que va a pasar. Lo tercero es que, y este es muy duro, este es muy tremenda esta parte de la profecía porque dice que lo tercero que va a ocurrir es que se va a desvanecer la sabiduría. Es decir, no va a haber quien diga, vení, para un momentico, ¿qué estamos haciendo? Vení, para un momentico, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Qué vamos a hacer con esto que está pasando? No va a haber sabiduría. O sea, vamos a ir de Guatemala para Guatepeor. Vamos al barranco. No va a haber la suficiente sabiduría, la suficiente sensatez para decir qué estamos haciendo. Oh, sorpresa, abro un paréntesis aquí, pues del tamaño de la ponchera. En el momento histórico que estamos viviendo hoy en día en nuestra cultura y en nuestra sociedad, hay una tremenda abundancia de carencia de sabiduría. Vamos de mal en peor. Hoy, ya cada uno allá con sus cada una revisará y dirá, está loco, que eso no es así, que la inteligencia artificial, que le puede preguntar a, bueno, pero pregúntale a quien quiera. Vamos, que eso es un momento que las cosas van a mejorar, que hay que hacer cadenas de oración. Pues la Biblia dice otra cosa, pero hágale, pues estamos en un país libre, para lo que quiera. Listo. El cuarto elemento que se presenta, la cuarta característica que hay dentro de esta profecía sobre la caída de Egipto, es otra que tiene uno de esos elementos que uno dice, ¿cuál será el sentido? Y vuelvo al punto, es decir, no, eso no es tan trascendente, eso no es tan
O sea, no altera el sentido de la profecía. El cuarto punto es que dice la palabra, la profecía allí del capítulo 19, establece que Egipto será entregado al Señor duro, al Señor violento. ¿Y quién es el Señor duro y quién es el Señor violento? Pues la verdad, no es muy explícito. Yo pienso que el Señor duro, el Señor violento, es Dios, que es juez de todo el proceso. Es Dios el que está haciendo justicia, ¿sí? Y eso es algo que me preocupa mucho de nuestra comunidad y de las denominaciones que supuestamente forman parte de la iglesia de Cristo. Y es que en muchas partes se explica y se dice que Dios es amor. Entonces todo se pone en nombre del amor. O la canción de Miss Love, en el nombre del amor. Pero dejan de lado el Dios justo, el Dios justiciero, el Dios que no comparte su gloria. Oiga, es que es el mismo Dios. Dios no cambia, dice el libro de los Romanos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El problema es que usted puede estar bajo la ley, es decir, bajo la justicia de Dios, o usted puede estar bajo la gracia, el pacto que hablábamos ahora de Dios a través de Jesucristo. Usted escoge dónde está. Entonces, usted no está bajo el pacto, usted no está bajo la gracia, usted no se acogió en los términos que dice ese pacto. A la hora de Cristo, usted está bajo la ley. Entonces, a usted le va a tocar un juez severo, duro, imparcial, contundente, taxativo. Claro. Pero y entonces, y eso es lo que no dicen las iglesias. Hasta las iglesias te ofrecen un Dios genio. No todas, muchas iglesias te ofrecen un Dios genio, un Dios de la botella, un Dios aladino. Es decir, dame, yo declaro, yo establezco, yo proclamo, yo digo, yo exijo, yo soy hijo de Dios. Cada uno con sus cada una. Ojo con eso, ojo. El pueblo de Egipto será entregado al Señor duro. Entonces, ¿y quién es el Señor duro? Pues yo pienso que es Dios, que es el único justo y es juez. No, que es que el Señor duro era el pueblo de los marcianos. Entonces, maravilloso que usted crea que era el pueblo de los marcianos. Pues por la Biblia no menciona nada ni establece nada como para llegar a pensar eso. ¿Sí? Entonces, ahí vamos, pues. Quinto elemento. ¿Qué es lo quinto que pasa en esta profecía contra Egipto? Para todos es conocido que durante unos meses en el año el río Nilo se crece y que cuando se crece inunda todos los cultivos, entonces hay forma de recoger el trigo, hay forma de recoger las cosechas, hay bonanza, listo. En otras palabras, gran parte, si no la totalidad, de la economía y el bienestar financiero y social de Egipto dependían del río Nilo. ¿Y sabe qué dice en este quinto elemento? El río Nilo se va a secar, no va a haber más río. ¿Cómo? Entonces, imagínese, empiece usted a hilar todo esto, empiece usted a hilar todo esto. Los dioses van a temblar, o sea, que van a estar asustados, entonces no van a poder decir nada. Segundo, van a generar una tremenda confusión. Tercero, no va a haber nadie que aterrice el problema, nadie que diga, bueno, y entonces, ¿por dónde vamos? ¿Cómo vamos y cómo vamos a llegar? Listo. Eh, Fuera de eso van a estar sometidos a juicio y no va a haber comida, ni va a haber bonanza, ni va a haber río Nilo. O sea, la cosa se va a poner peluda, parce. Le digo sinceramente, o sea, ni lo pienses, ni lo imaginas, Nilo, no Nilo, Nilo no, no, no ninguno tampoco, no. Y aquí se marca un punto de quiebre sobre la tierra de Egipto. Egipto está literalmente destruida.
angustiado. ¿Por qué? Porque empieza un tema físico y social muy delicado. Y es que como no hay Nilo, no hay cosechas, no hay alimento. Hay escasez de alimento. No hay cómo sobrevivir. No hay cómo mantenerse. Las hierbas, los cultivos se secan porque no hay quien las hidrate. Elemento número 6. Y esto genera ya una condición un poco más compleja. Porque volvemos al punto número 2, unos contra otros. Entonces todos peleamos, todos pues como en piñata, y resulta que es que tampoco hay alimento. Entonces imaginen el problema sanitario que se genera, el problema de salubridad, que todo el mundo enfermo, todo el mundo herido pues de las batallas, de las guerras entre ellos, y no hay comida, no hay cómo atenderlos. O sea, cualquier parecido con la realidad es, no es, no es coincidencia, es profecía. Podríamos pensar que uno es romántico, pero todos los días viendo algunas noticias a nivel mundial, no puedo dejar de sentir que se rompe el corazón cuando veo lo que pasa por un evento sísmico y hay ciudades que son totalmente arrasadas, cuando una escuela colapsa y mata un montón de niños, cuando vemos lo que está pasando en la guerra, cuando vemos lo que está ocurriendo en la línea, en la franja de Gaza, la gente bregando a huir de cualquier manera, cómo mueren niños, mujeres, ancianos, hombres. Y es como un paso inexorable y se ve esa incapacidad y uno inmerecidamente tiene una cama, un alimento, unos seres a quien amar, unos seres que lo aman. Y repito, de una manera bastante inmerecida, porque muchos de los que están padeciendo sismos, inundaciones, terremotos, guerras, hambrunas, etcétera, etcétera, muchos, quizás la mayoría, nunca escogieron eso, simplemente fue lo que ocurrió. Entonces, me preocupa el tema, me entristece profundamente y me genera una tremenda congoja hacer eso. Entonces no lo sigo haciendo. Buen punto. A raíz de que el Nilo se seca y de que ya no hay cosechas, paralelamente con esto, les decía que no había alimento, entonces no faltará por ahí que diga, pero que el río, que los peces, que la subienda. No, tampoco habrán peces. Dice que los pescadores entrarán en una tremenda angustia y tristeza, porque precisamente no hay que pescar. Y no hay que pescar porque no hay dónde pescar. Entonces, todas las fuentes de alimentos sistemáticamente, que es el elemento número 7, han sido cortadas. Es decir, le cortaron totalmente los servicios de parte de Dios a Egipto. Alimento, la paz, la salud, el bienestar, la familia, el dominio, los dioses, todo fue erradicado. Tremendo. Ese es el número 7 de las cosas que ocurrieron. Desaparecieron todos los peces. En el octavo lugar de lo que ocurre es que todos los artesanos, los orfebres, los agricultores, como no hay qué hacer, no hay con qué ni dónde, entonces iban a empezar unos planes de migración, de desorden en este caos. Iban a estar totalmente desorientados. Es decir, aún las personas, entre comillas, buenas que había en Egipto, empiezan a padecer y empiezan a sufrir este juicio desatado por Dios contra Egipto y que profetiza de una manera muy acertada Isaías en este capítulo 19.
¿Y eso qué tiene que ver hoy en día? Que hay muchas personas que pueden aparentar y de plano ser de unos comportamientos sanos y sin embargo tampoco serán santos, tampoco serán apartados y por ende tampoco serán salvos, serán sometidos a juicio. Y hay uno de los grandes conflictos que se encuentra uno con la Iglesia Católica Romana, y es que se pretende la salvación por obras, se pretende hacer buenas obras para ganar el reino de los cielos, cuando, como hemos explicado en muchas ocasiones, es al revés. Como usted ya tiene el reino de los cielos, consecuencia de eso, eso se tiene que notar en sus obras, no al revés. Tremendo. Entonces, gente muy buena va a ser sometida a este juicio, va a ser sometida a esta desolación. ¿Por qué? Porque se convierte de alguna manera en un tipo de idolatría. Lo que pasó en ese momento histórico, lo que está pasando ahora. Ojo con eso. Listo. En el noveno lugar encontramos que va a ocurrir algo tremendo. La desorientación que veíamos en el punto 8 no es mala. Uno puede estar extraviado, uno puede estar desorientado. El problema es lo que ocurre con el punto 9 y es que a estas personas se les va a dar un espíritu de vértigo y de temor. Es decir, se van a quedar pisados, no van a poder hacer nada por una razón muy sencilla. Van a tener espíritu de temor y espíritu de vértigo. ¿Qué es lo que más se repite en la Biblia? Está 367 veces. No temas, no temas. Y en este caso, a los egipcios se les está dando un espíritu de temor. ¿Qué cree que va a pasar? Y fuera de eso, cuando vayan con el temor donde los dioses van a estar temblando. Entonces, mejor dicho, enredado el tema con el pueblo egipcio. Muy enredado. Listo. Hay un elemento en décimo lugar sobre lo que va a pasar y es una sentencia que está allí en la Biblia y claramente establecido contra este pueblo y que ese sí es la cereza del postre, la cereza del pastel. Dice allí claramente, capítulo 19, nada de lo que hagan servirá, nada de lo que hagan les será de provecho. O sea, embalados, sin sabiduría, sin dioses, sin alimento, y todo lo que hacemos nos sale mal. Sí, la vida no es fácil. ¿Qué fue lo que hizo Egipto para merecer semejante sentencia? Tremendo. Ya resolvimos esa pregunta. Claro. Entonces, ojo con eso. Y dice allí, como elemento número 11 algo que es increíble, pues, como dirían por ahí los abuelos, imagine usted los patos tirándole a las escopetas, más o menos así es la cosa. El pueblo de Egipto, de Judá, espantará a los egipcios. Elemento número 11. Judá espantará a los egipcios. ¿Cómo? Sí, ¿cómo le parece? Escrito está. Les invito a que recorramos la historia a ver qué encontramos. Aquellos que conocen Egipto sabrán qué clase de tierra es. Hombre, que eso es muy bonito, que mucha historia, que las pirámides, que la esfinge. No, 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 sí, pero qué clase de tierra es. Mire, ¿y quiénes son los dueños del mundo? Mire, me dice. Un poquito de economía, un poquito de finanzas, un poquito de historia. Ah, cuenta. Los judíos son los dueños del mundo. No empezaron sino con el Chase Manhattan, bueno, ahí tienen. Y ahí para allá.
Bueno, en fin. Elemento número 12 dice que de todos los pueblos que conquistaron los egipcios y de toda esa cantidad de terreno del imperio, de la dinastía que había, cinco de todos esos van a dar testimonio de la obra de Dios sobre Egipto. Cinco. Tremendo esto. Elemento número 2. Cinco ciudades darán testimonio de Dios. Y por último, les decía que 13 es que a través de todos estos eventos desastrosos de la profecía contra Egipto, finalmente dice, y conocerán a Dios y su obra. Tremendo este libro de Isaías. Este capítulo 19 es una cosa extraordinaria, fascinante. Ahí les dejo la dudita. ¿En qué se parece ese Egipto a nuestro Egipto el día de hoy? ¿Será necesario padecer todo esto antes de darnos cuenta y acercarnos a Dios? Le invito a que lea Isaías capítulo 19, si el Señor nos permite. La semana próxima siguiente estaremos avanzando en el libro de los Proverbios de Salomón y en el capítulo 20 del profeta Isaías. Que el Señor les guarde, les bendiga y les ministre.